Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía. Estamos aquí en lo que viene siendo nuestra segunda clase de supervisión escolar. Y estamos analizando cómo se administra, cómo se maneja una escuela. Pues como lo hemos venido diciendo a través de las clases, después de todo, un pedagogo, un maestro, lo cual no es tampoco malo, está destinado a terminar como maestro dando clases, lo cual tampoco es denigrable o lo cual no es desagradable, sino al contrario. Creo que uno de los méritos que aspiramos los maestros es terminar justamente en un aula, en un salón de clase. Pero los maestros tienen la oportunidad de poder aspirar a cargos administrativos y no solamente cargos académicos, en donde, como lo he dicho, vamos a cambiar el salón de clases por la oficina. Vamos a cambiar las tareas por el papeleo, por los trámites que habrá que hacer ante lo que viene siendo la SEP y demás autoridades, para obtener la documentación necesaria que agite los estudios de nuestros alumnos, así como también lo que viene siendo la preparación de nuestros maestros. Después de todo, un maestro puede aspirar a ser no solamente maestro, sino también lo que es un coordinador, un subdirector e incluso hasta director de una escuela, en donde, reitero, lo académico es sustituido por lo administrativo. Saber manejar una empresa o saber administrar requiere, por tanto, tener conocimientos de esta otra carrera, de esta otra profesión, de esta otra licenciatura, que nos ayude o nos permita, por tanto, o nos facilite, mejor dicho, llevar a cabo una buena administración, un buen manejo de la empresa, de la escuela, y con ello de todos los recursos que significa o representa tener una escuela. Para tal efecto, hemos visto lo que es una empresa, que al final de cuentas no es sino que también una escuela viene siendo una empresa, pero una empresa de servicios que se dedica a lo que viene siendo la educación. Una empresa viene también para su funcionamiento que emplear lo que es la administración. Y hemos visto a grandes rasgos lo que es la administración y el instrumento o el medio a través del cual se aplica la administración, que es el famoso proceso administrativo. Las diversas etapas que se llevan a cabo una tras otra y de forma simultánea para que vemos un orden, una organización y en consecuencia podamos cumplimentar o llevar a cabo a buen cumplimiento los objetivos, las metas que nos hemos trazado. Hemos visto que estas etapas son la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Y estamos analizando las que están vinculadas con lo que viene siendo tu carrera profesional, para efectos de que ojalá tengamos voz de profeta. Ustedes o todos ustedes, cuando estén dentro de un cargo administrativo, sepan o puedan desempeñarse y sepan cómo manejar lo que viene siendo una escuela, una institución en su parte administrativa, en su parte operativa, ya no tanto en la parte académica, de la cual solamente ya llevarás el conocimiento, la experiencia para poder manejar todo esto. Hemos partido lo que viene siendo la planeación. ¿Y en qué consiste la planeación? Porque, como te he dicho, desde la materia de legislación educativa, la educación es un proceso, es un fenómeno, es un suceso que se maneja no al capricho de los maestros, de los dueños de las escuelas, de las autoridades, ni de los alumnos, ni mucho menos de los padres de familia. La educación es un proceso que está reglamentado, regulado por todo un marco jurídico, desde el artículo 3 constitucional hasta la ley general de educación y demás leyes que vienen a detallar, a precisar el manejo de lo que viene siendo la educación. De tal suerte que la educación tiene un plan, tiene un proyecto, tiene una forma, tiene una estructura, tiene niveles, tiene grados, bajo los cuales se rigen los alumnos, los maestros, las autoridades, y puedan, por tanto, complementarse lo que viene siendo los estudios de las personas dentro de lo que viene siendo nuestra sociedad. De esta manera, estamos analizando que todo empieza de la famosa pregunta: ¿qué voy a hacer? Y si alguna vez o cuando te llegue a tocar y te nombran coordinador, te nombren ahora una nueva área de la cual va a ser más administrativa que académica, pues la pregunta, o inclusive también académica, cuando te designen maestro titular o maestro de una materia o de varias materias, tu pregunta siempre va a ser la misma. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese curso? ¿Qué vas a hacer con esa materia? ¿Qué vas a hacer con ese grupo? ¿Qué hacer con esa licenciatura? ¿Qué hacer con esos grupos, con esa escuela? Ante esta situación, pues vienen luego dos cosas. Uno, establecer tus metas y objetivos, pero como lo hemos dicho, no dejarlo todo a una mera especulación, a un mero deseo, a una buena intención, sino que los tenemos que aterrizar, los tenemos que materializar, los tenemos que convertir en realidad. Y para que esto se convierta en realidad, entonces tenemos que establecer estrategias.
Número uno, establecer objetivos, metas. Ya vimos cómo establecen objetivos y metas. Y una vez que las tenemos bien definidas, entonces a su vez establecer las acciones, las actividades, las estrategias que habremos de emprender para que se puedan cumplimentar o llevar a cabo dichos objetivos y dichas metas. Muy bien. Hasta ahí ya hemos visto todo lo que implica estas estrategias, como son los programas, los presupuestos, las políticas, los procedimientos y lo que son los planes. Los planes a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Dentro de los planes a corto plazo, pues tenemos los inmediatos y tenemos también lo que son los mediatos. De esta manera vamos teniendo una sincronización, vamos teniendo un orden de cómo ir haciendo las cosas, a la cual pues se sujetan todos, autoridades que tienen que ver que realmente se cumpla con esto, maestros que lo tienen que cumplir, alumnos que lo tienen que llevar a cabo y padres de familia que también lo deben de observar o lo deben de supervisar y también lo deben de analizar. De esta manera pasamos a lo que viene siendo la segunda etapa. La segunda etapa viene siendo justamente la organización, y es el tema que vamos a tomar en cuenta el día de hoy, a sabiendas de que ya sabemos qué es planeación, en qué consiste la planeación, sus etapas de la planeación y cómo se lleva a cabo la planeación. Muy bien, ahora pasemos a la segunda etapa de cómo manejar una escuela, que aunque son teóricamente o doctrinariamente etapas una tras otra, se dan de manera simultánea, se dan al mismo tiempo, para que de esta manera puedan cumplimentarse o complementarse y pueda llevarse a cabo a feliz término las estrategias y la planeación que hemos llevado a cabo. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a iniciar con la segunda etapa del proceso administrativo llamada organización, una vez que hemos definido y establecido todo lo relacionado con lo que viene siendo nuestra planeación. Pasemos ahora pues a los hechos, pasemos otra vez a lo que viene siendo esta parte de la administración y más que de la administración, de lo que viene siendo el proceso administrativo para que nos quede. ¿Qué es la organización? Ya lo dijimos, la organización es la segunda etapa del proceso administrativo y responde a la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo se va a hacer? Y en la planeación la pregunta que decimos es ¿qué voy a hacer? Y en la planeación pues obviamente tenemos que establecer las estrategias y antes los objetivos. Ahora muy bien, ¿qué hicimos la planeación? Ya tenemos bien definidas cuáles son los objetivos, las metas y también tenemos definidos las estrategias que vamos a llevar a cabo. Ahora, para llevar a cabo la organización, ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya tengo definido qué es lo que voy a hacer, es decir, ya tengo definidas mis objetivos, mis metas y además mis estrategias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esos objetivos? ¿Cómo voy a aplicar esas estrategias para que en base a estas estrategias se puedan cumplir o se puedan materializar lo que vienen siendo justamente los objetivos? Entonces, la organización es la segunda etapa del proceso administrativo y responde a la pregunta ¿cómo lo voy a hacer? O dicho de otra manera, ¿cómo se va a hacer o llevar a cabo a la práctica la planeación? ¿Cómo vamos a materializar los objetivos y cómo vamos a aplicar lo que vienen siendo las estrategias? La organización consiste en ordenar, en armonizar y sincronizar todos los recursos de la empresa para su pleno y eficaz funcionamiento, dándole una estructura o cuerpo a la empresa, distribuyendo correctamente personas, recursos y funciones o atribuciones. Ya hemos visto que la empresa es un grupo colectivo donde hay desde directivos, desde jefes de departamento hasta todo el personal y en algunos casos los obreros o lo que viene siendo los trabajadores. También hemos visto que la empresa tiene una gran cantidad de recursos, recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos y recursos técnicos. Recursos técnicos, pues todo lo que viene siendo la tecnología, las aplicaciones, lo que vienen siendo los programas de computación. Recursos financieros, pues lo que viene siendo el dinero. Si no hay dinero, pues no se puede avanzar, no se puede llevar a cabo lo que viene siendo el funcionamiento de una empresa. Recursos humanos, pues todo el personal que labora dentro de esa empresa, desde los altos mandos, directores, subdirectores intermedios, hasta diciendo los mandos inferiores, empleados y en algunos casos, situaciones no se encuentran en las escuelas, los obreros o lo que vienen siendo los trabajadores.
Y también tenemos los recursos materiales, es decir, las instalaciones, los laboratorios, los salones, las oficinas, y junto con ello pues todo lo que es el mobiliario, los sillones, los escritorios, los pizarrones o los pintarrones, los marcadores, las computadoras y un larguísimo etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar, vamos a ordenar todos esos recursos para que queden debidamente sincronizados, debidamente armonizados, cada uno estableciendo sus funciones, sus atribuciones, y asignándole los recursos técnicos, financieros, materiales, si es necesario, a cada una de esas áreas, para que esas áreas puedan, por tanto, llevar a cabo o tengan tanto el apoyo económico, el apoyo material como el apoyo tecnológico, y puedan realizar sus metas, sus objetivos a través de sus estrategias. Toda empresa tiene una gran cantidad de recursos, ya los conocemos usted y yo. Entonces, para poder cumplir y realizar los objetivos, hay que ordenar, hay que organizar todos esos recursos. Es decir, vamos a pensar que la empresa tiene un coche, bueno, ¿quién se queda con el coche? Vamos a ver que la empresa tiene computadoras, bueno, ¿a quién le vamos a asignar las computadoras para que de manera personal las maneje y por tanto pueda cumplir con su trabajo y no estemos hablando con que, pues es que uno tiene computadora, no puede avanzar en los exámenes o no puede avanzar en este tipo de actividades? Vamos a ver a quién le vamos a asignar la responsabilidad de manejar los laboratorios para que haya un orden. Es decir, cuáles son los horarios del laboratorio y cuáles son los grupos que van a pasar el día lunes, el martes, en toda la semana, y bajo qué horario o qué hora o a qué horas van a pasar. ¿Quién va a ser el responsable de todo el equipo que tenemos en lo que viene siendo el instrumental, en el laboratorio de química, en el laboratorio de física, etcétera, etcétera? De esta manera tenemos que ordenar, tenemos que organizarlos y establecer cómo van a quedar los recursos humanos, los recursos financieros, recursos técnicos y los recursos materiales de la empresa. Tenemos ahí un salón que vamos a convertirlo en laboratorio. Nos estamos organizando, estamos ordenando y estamos dando una estructura a lo que viene siendo nuestra empresa, nuestra escuela. Voy a mover a tal maestro, lo voy a cambiar, lo voy a convertir en nuevo coordinador. Ha mostrado este maestro responsabilidad, ha mostrado entrega. Bueno, lo voy a decir que ahora se convierta en mi coordinador, que supervise, que cheque, que verifique que los maestros y que estén dando su clase, que los alumnos estén llevando la clase y que no se esté perdiendo el tiempo con clases libres o con clases donde no se hace absolutamente nada. Entonces, un buen director o una persona que asume un cargo, un puesto, debe de empezar, como decimos coloquialmente, a mover sus fichas. ¿Dónde coloco a fulano? ¿Dónde coloco a sultano? Y empezar a mover a las gentes. Y sabes que tú te vienes para esta área, tú te vas para esta otra área, tú te vas a encargar de esto, te vas a encargar de esto otro. Vayan a cabo esas funciones, esas atribuciones. Y se le va a decir también, mira, tú te vas a quedar con esta computadora, te vas a quedar con este equipo, es tuyo, para que lo tengas como el jefe, como el coordinador, como el subdirector de la empresa. Aquí a ustedes los vamos a asignar una oficina. No tenemos espacio, pero caben perfectamente los dos para que ahí puedan tener y atender a los alumnos como pues, los coordinadores de las dos licenciaturas diferentes o de bachillerato, de las materias, etcétera, etcétera. Este salón grande lo vamos a transformar ahora en sala de juntas porque es más espacioso y los maestros ya no caben en el que tenemos como sala de juntas. Aquí vamos a poner la sala de juntas, que vamos a tener el mobiliario, para que los maestros tengan más espacio, tengan estos. Vamos a dejar dos computadoras para que ellos las alternen, las puedan manejar, se coordinen también y puedan hacer sus trabajos en las horas libres o cuando ellos quieran, pero teniendo aquí el equipo para poder trabajar. Vamos a acomodar la biblioteca, etcétera, etcétera. Eso es organización. ¿Qué es organización? La organización consiste en ordenar, en armonizar y sincronizar todos los recursos de la empresa para su pleno y eficaz funcionamiento, dándole una estructura o cuerpo a la empresa, distribuyendo correctamente las personas, los recursos y las funciones o atribuciones. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Ordenando mis recursos. ¿Cómo lo voy a hacer?
sincronizando las funciones de todos ellos para que todo esto embone correctamente y todo funcione como debe de ser, cada quien asuma su papel, su responsabilidad, sus obligaciones, en coordinación con las otras áreas, con los otros departamentos, con el otro personal. La organización, al igual que la planeación, está conformada por varias etapas. Esas etapas hay que cumplirlas una tras otra y de esa manera haremos una buena organización. Fíjate, las etapas de organización son dos: la división del trabajo y la coordinación. Pero dentro de la división del trabajo están otras dos, que es la jerarquización y la departamentalización. Reitero, las etapas de organización son solamente dos: la división del trabajo y la coordinación. Pero dentro de la división del trabajo tenemos otras dos, que son la jerarquización y lo que viene siendo la departamentalización. Entonces vamos a organizarnos, vamos a ordenar todos los recursos de la empresa y para tal efecto vamos a empezar con la visión del trabajo y después con la coordinación. Ahora, dentro de la visión del trabajo vamos a establecer la jerarquización y la departamentalización. Pues vamos, por tanto, a explicar en qué consisten estas etapas y subetapas de organización para que en su momento oportuno las podamos aplicar y podamos llevar un orden de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Es decir, la planeación y lo que viene siendo propiamente la organización. ¿Qué es la visión del trabajo? La visión del trabajo consiste en separar y dividir perfectamente las funciones, atribuciones y responsabilidades de cada una de las áreas de trabajo y sus titulares, evitando con ello conflictos, duplicidad de funciones y competencias. ¿Qué es lo que primero que debemos de hacer? Es separar, es dividir cada una de las atribuciones y funciones que le corresponden a las diversas oficinas o áreas de trabajo. Definir lo que le corresponde a cada uno de los maestros. Ustedes dos son maestros de matemáticas, o ustedes cuatro son maestros de matemáticas. Bueno, tú te vas a encargar nada más de primer semestre o primer año, tú de segundo y tú de tercero. Ni tú de tercero te metas con el maestro de primero, ni tú de primero te metas con el maestro de tercero. Tú tienes asignados todos los grupos de álgebra, tú tienes asignados todos los grupos de trigonometría, tú tienes asignados todos los grupos de cálculo. En consecuencia, queda dividido, queda separado las funciones de cada uno de ustedes. Tú dedícate a dar trigonometría, olvídate de cálculo, olvídate de las demás porque ahí está el otro maestro. Tú nada más dedícate a esta función, a esta actividad. Ustedes dos son los maestros de historia, pero tú vas a dar historia de México y él le va a dar en el siguiente nivel el historia universal. Entonces cada uno tiene bien delimitada su función, su atribución, su responsabilidad. Tu historia de México y tu historia universal. Ni tú te metas con la historia universal, ni tú te metas con la historia de México, porque cada uno ya tiene dividido, separado perfectamente cuáles son tus materias, tu horario, tus grupos, tus funciones, tus responsabilidades, tus atribuciones y por ende tus obligaciones. De esta manera, si desde el principio marco los límites, los márgenes de competencia, de atribuciones, de responsabilidades que le corresponde a cada oficina, a cada área de trabajo, a cada maestro o a cada personal administrativo, pues voy a evitar conflictos entre ellos. Y en caso de que se presenten conflictos, a ver, ¿qué pasa? Es que el maestro, no es que él se está metiendo con lo mío, no es que él está, no. A ver, se supone que tú estás dando, entonces a ti te corresponde esto. Se supone que tú estás dando esta materia, entonces por tanto no te corresponde dar esto, que están vinculadas, sí, nadie lo niega. Que para entender una, tenemos que meter otra. Pero una cosa es que aclares y otra cosa es que te quieras meter de plano con la materia del otro maestro, porque consideras que no están aprendiendo los alumnos o que consideras que no están dando bien, etcétera, etcétera. Entonces, evitemos conflictos, evitemos roces entre los diversos departamentos, áreas o personal que se encuentra dentro de lo que viene siendo la escuela. Si en un momento determinado habremos de hacer un evento, no sé, con motivo de la graduación, con motivo del Día de las Madres, pues tener bien definido quién es el encargado de ese evento, quién se va a encargar de todo esto. A ver, ¿qué pasa, maestros?
No es que usted me dejó como que manejara lo del evento, sí, pero a ti te dejé nada más el orden, o cómo van a quedar los grupos, o cómo se van a hacer las personas. Y al otro maestro le encargué lo referente a los bailes, a las poesías, o qué es lo que va a haber como atractivo para los padres de familia. Y al otro maestro le encargué que preparara, hiciera los preparativos con sus grupos para hacerle un pequeño presente a los padres de familia, que ellos mismos van a hacer, que no se van a acordar, que ellos mismos lo van a hacer. Entonces, si tú no defines las funciones, va a tener estos problemas. A ver, maestro fulano, sultano y mengano. Se van a encargar ustedes de preparar el evento de la próxima graduación de grupos que se van. Si entre ellos no se ponen de acuerdo y no hay un acuerdo, pues entonces desde una vez tú estableces tus límites. Tú te vas a encargar de preparar el evento interno, qué va a haber como programa, qué va primero, segundo, honores a la bandera, presentación del podium, tercero, bienvenida a los alumnos, cuarto, palabras de X, quinto, palabras de fulano, lo que tú quieras. Tú, maestro, te vas a encargar de la logística, dónde vamos a acomodar el podium, dónde vamos a poner los micrófonos, dónde vamos a poner a los padres de familia, quiénes están acá, los grupos, dónde vamos a poner, son 5 grupos, en qué lugar va el primer grupo, el segundo, etcétera, para que haya orden y no estén todos ahí revueltos, sino cuando digamos grupo X, salgan todos ellos formaditos o salgan lo mejor que se pueda porque están debidamente ordenados. Tú mismo vas a decir dónde se va a poner esto, dónde se pone aquello, etcétera. Y tú, otro maestro, te vas a encargar, pues de no sé, de alquilar un buen sonido, de traerte unos mariachis, de ver cuánto nos cobran o ver cómo se consigue el financiamiento del mariachi, de tener esto, aquello y lo demás allá. Es decir, eso es división del trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es separar, dividir perfectamente las funciones, atribuciones y responsabilidades de cada una de las áreas de trabajo y de sus titulares. A ti toca esto, a ti toca esto, esto y esto otro. Ni tú te metas con lo de él, ni él se meta con lo tuyo. Evitemos roces, evitemos conflictos. Cada uno tiene bien definidas sus atribuciones. Control escolar. Tú te vas a encargar de recibir los documentos, nada más recibir los documentos. Y tú te vas a encargar de revisarlos. Y en caso de que quien los recibe, que supone los va a recibir bien o nada más va a recibir hacia lo tonto, le falle algo o le falte algo, tú le vas a indicar que a este expediente de inscripción le faltó el acta de nacimiento, le faltó esto y que ella se encargue de pedirle a la persona que vino a hacer la inscripción que falta ese documento. Y hasta ahí llega tu función. Tú recibes los documentos de recepción, los analizas y en caso de que estén bien, los sigues pasando a la siguiente etapa. En caso de que no, los regresas, pero precisas qué documento hace falta y en qué tiempo se tiene para que la persona lo haga llegar. Pues de lo contrario quedamos sin responsabilidad alguna. De esa manera evitamos conflictos, diversidad de funciones, competencias, etcétera, etcétera. Ahora, para poder llevar a cabo esta visión del trabajo, vamos a llevar a cabo 2 etapas más, que son la jerarquización y la departamentalización. Para llevar a cabo una buena división del trabajo, vamos a llevar a cabo una departamentalización y una jerarquización. Sabemos que dentro de una empresa, en una escuela, hay varias áreas, hay varios niveles. Tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el área de licenciatura, el área de preparatoria y quizás el área de secundaria. Entonces, establezcamos jerarquías, establecemos, por tanto, un orden. Y empecemos por la jerarquización. La jerarquización consiste en ordenar de mayor a menor grado o nivel la autoridad y responsabilidad del personal de la empresa, así como al mismo tiempo la dependencia y subordinación de los mismos. Evitemos dobles autoridades, evitemos 3 autoridades, evitemos, como dice aquel, que no podemos servir a 2 amos, sino que solamente tenemos un solo amo, una sola persona a la cual tenemos que acatar. Entonces, jerarquizar, establecer el orden en quiénes son primero, quiénes son segundo y quiénes son los últimos, no en sentido despectivo, sino quiénes son los que tienen la autoridad y quiénes son los que deben de ver que se cumpla ese mandato de la autoridad y ver
quiénes son los que tienen que llevar a cabo esas funciones, esas actividades para que se cumplan con lo que ha ordenado la máxima autoridad. Hay que hacer de un principio ese orden. ¿Quién es primero? ¿Quién es después? Para obviamente también evitar los conflictos. A ver qué pasa, maestros. No es que el maestro así, el maestro acá. Bueno, quedamos que tú, maestro, eras el jefe de todos los maestros de derecho, por decir algo, ¿no? O de psicología. Entonces aquí el que va a dar órdenes y va a poner orden es aquí el profesor, quien ha quedado como encargado o como coordinador de licenciatura en psicología. Y él es el que está autorizado para que establezca todo esto. Y los demás escuchamos, oímos, opinamos, pensamos, comentamos, pero al final debemos de cumplir lo que nos diga nuestra autoridad, en este caso el cuidador que está a cargo, el maestro X. La creación consiste en ordenar, de mayor a nivel, grado o nivel, la autoridad y responsabilidad del personal de la empresa, así como la dependencia y subordinación de los mismos. Aunque ya lo vimos, no está por demás recordar. En toda empresa hay un orden jerárquico, desde la máxima autoridad hasta el nivel más bajo, no en sentido despectivo, en sentido jerárquico, que vienen siendo los trabajadores y los obreros. Tenemos los mandos superiores, los mandos medios o intermedios y los mandos inferiores. Los mandos superiores obviamente son los que ordenan, son los que mandan, son los que tienen la autoridad, son los que fijan las políticas, los que dan las instrucciones. Están formados obviamente por los directores, por los subdirectores y en este caso por los asesores, que van a tener este tipo de niveles: directores, subdirectores y asesores. Pues vienen los mandos intermedios. Los mandos, aunque tienen también autoridad, quedan subordinados a la autoridad del superior, a las instrucciones del superior. El superior da la orden. El mando intermedio es el que debe dar la instrucción para que se cumpla esa orden a los mandos inferiores, y que tiene que supervisar que realmente se cumplan esas órdenes del superior, y que a su vez tiene que informar al superior el avance o los problemas que se presentan con motivo de la orden que dio el superior. Esos mandos intermedios o medios son los gerentes, los subgerentes, los coordinadores, los subcoordinadores, los supervisores y también los jefes de área o jefes de departamento, incluyendo a lo que vienen siendo también los subjefes. Recuerda que dentro de cada autoridad hay un sub: el director, el subdirector, el gerente, el subgerente, el jefe de departamento, el subjefe de departamento. Entonces, dentro de los mandos intermedios tenemos a estos cargos. Después del subdirector vienen los gerentes, los coordinadores, los supervisores, los jefes de área. Al final, entre coordinador, gerente y supervisor vienen siendo lo mismo. Nada más que en un centro comercial o en una fábrica es más típico hablar de gerentes que de coordinadores. Es muy raro, aunque sí lo hay, pero son casos excepcionales, que en las escuelas se hable de gerentes. Hay más que hablar de gerentes, se habla de coordinadores. ¿Por qué? Porque es un término más acorde, más adecuado a una empresa de servicio, porque el gerente más bien es un aspecto productivo, un aspecto de industria. Y las escuelas, como lo hemos dicho, ni son industrias, ni son fábricas, ni mucho menos producen algo, o simplemente no producen absolutamente nada. ¿Sale? Los mandos intermedios o medios, que son los que se van a encargar de que se cumplan, de que se lleven a cabo las órdenes, las instrucciones de los mandos superiores, son, entre otros, los gerentes, los subgerentes, los coordinadores, los supervisores, los jefes y subjefes de área o de departamento. Y hasta abajo, hasta el último nivel, no en sentido despectivo, sino en sentido de jerarquía, están los mandos o niveles inferiores. ¿Quiénes constituyen los mandos inferiores? Pues los empleados y los trabajadores u obreros. Aclarando que en las escuelas el nivel más bajo, y reitero, no en sentido despectivo, sino en sentido jerárquico, son los empleados. Las personas que están en control administrativo, en servicios escolares,
las personas que capturan las calificaciones, las personas que llevan el control de inscripciones, que llevan la documentación, todos ellos vienen siendo los mandos o niveles inferiores. Y dentro de una escuela pues están los empleados. Pero ya en una fábrica, en una industria, abajo de los empleados están los obreros. Aunque hay muchas veces obreros calificados que llegan a un nivel más arriba del empleado. El empleado es una persona de oficina y el obrero es una persona de taller. El empleado trabaja más con el cerebro, hace trámites, lleva documentos, hace pagos, hace depósitos, en fin, su labor es simplemente administrativa, de papeleo, de trámites. En cambio, el trabajador o el obrero es manual, es operativo. Es el que más bien utiliza su fuerza física, su energía, para poder desempeñarse dentro de una empresa. Y como es obvio suponer, en las escuelas no tenemos ni obreros ni trabajadores. El nivel más bajo viene siendo el de empleado, el de asistente, el de auxiliar, el que se encuentra haciendo, como decimos coloquialmente, toda la talacha. El de hasta arriba solamente manda, decide y ordena. El del medio se encarga de dar órdenes para que se cumplan y se ven a cabo a feliz término esas órdenes de los mandos superiores. Y el mando inferior o el nivel inferior, que son los empleados y obreros, se encargan de llevarlas a cabo, de cumplirlas. Son los que hacen la talacha. Son, como dicen coloquialmente, los camellitos dentro de lo que viene siendo una empresa. Entonces, hay que establecer esa jerarquización, hay que hacer ese orden para evitar problemas. Si tú no dices quién es jefe de quién está arriba o quién es superior al otro, te vas a generar una gran cantidad de problemas. Pues supone que en toda empresa hay un orden, hay una jerarquía. Yo tengo un jefe inmediato y después tengo a otro jefe. Pero antes de ir a molestar al director, veo a mi jefe inmediato, el jefe de departamento. Si él no me resuelve, mi jefe de departamento, él a su vez depende de un coordinador o depende de un gerente. Si a su vez este coordinador o este gerente no me resuelven, ellos a su vez dependen de un subdirector. Si este subdirector no me atiende, tampoco me resuelve, el subdirector también tiene alguien más arriba que es el director, y entonces voy con el director para plantear mi problema y que él le dé la solución, dado que los niveles antes de él pues no me supieron atender ni resolver lo que viene siendo mi problema. Tenemos lo que es la departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? La departamentalización consiste en crear, en fusionar, en transformar o desaparecer áreas o departamentos de trabajo conforme a los objetivos de la empresa o escuela. Tenemos, por tanto, que crear departamentos. A lo mejor no he tenido la visión de que ya nos hace falta un departamento, un área de eventos culturales, sociales y deportivos. Porque ya somos tantos en la escuela, son tantos grupos, son tantas las carreras, ya no podemos dejar a que cada maestro vaya estableciendo sus eventos. Vamos a crear una área que coordine todos los eventos culturales, sociales y deportivos. Y todos los maestros que quieran hacer quieran ir a un museo, a una obra de teatro, que quieran hacer una festividad con motivo de algún día especial en la escuela, pues vamos con el jefe o con el responsable de esa área de eventos culturales, sociales y deportivos. Establecer horario, establecer día, establecer evento, en qué consiste. De esa manera hay una organización. Si vemos, por ejemplo, que control escolar ya tiene mucha chamba, demasiada chamba, con calificaciones, con documentación y demás trámites, y ahora que empieza un nuevo ciclo, le vamos a encargar que también proceda a las inscripciones, le estamos cargando la chamba a control escolar. Y control escolar ahora va a tener algo más de lo ya que mucho que tiene, que es manejar todos los expedientes que estén bien de maestros, de alumnos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que crear una área que se encargue única y exclusivamente de las inscripciones. Un área que se encargue de atender a las personas que llegan, que piden informes, y que se encargue de difundir, hasta donde sea posible,
la oferta educativa que tenemos para atraer más alumnos, más clientes a nuestra escuela. Entonces, como puedes ver, aquí se hace necesario crear otra área, otro departamento que apoya control escolar, aunque sea temporalmente. Pues sabes que esta oficina, este departamento va a ser temporal, solamente en periodos de inscripción. Nos mantendremos quizás 2 meses o un mes iniciado el curso respectivo. Pero como después ya no hay inscripciones, pues entonces no tiene caso que los tengamos, los integramos a otra área, los desaparecemos, a ver qué hacemos, los liquidamos y continuamos. Y cuando no venga el nuevo periodo de inscripciones, vamos otra vez a separar esta área de control escolar y se va a encargar nada más de atender a los que inscriben para que la documentación que presenten sea la correcta. Porque muchas veces luego por alumnos que no entregan acta de nacimiento, constancia, CURP o lo que tú quieras o boletas, luego tienen las escuelas problemas con la SEP. Y para la SEP pues simplemente ese alumno no está matriculado, no reconozco oficialmente, nunca le voy a dar papeles. Entonces imagínate el problemón que se enfrenta a la escuela al no tener papeles de uno de sus alumnos, porque desde un principio no se atendió, se dejó ahí, y ahora que el joven está a punto de salir, o la señorita está a punto de salir, resulta que la SEP no nos manda documentos, ni nos va a mandar documentos. Entonces, según la empresa y según la escuela, tú irás viendo si creamos nuevos departamentos, nuevas áreas. Somos una escuela de 3 salones, estoy ejemplificando, que apenas tiene 15 alumnos o 18 alumnos. Entonces sería irrisorio o absurdo crear un departamento de eventos culturales, sociales y deportivos para que estos 3 o 15 niños, 6 niños puedan organizar y hacer sus festividades. No, pues el mismo maestro, uno de los maestros que está ahí, que se encargue de hacer el día del niño, o entre los 3. ¿Para qué creamos un departamento especial si al final somos una escuela pequeñita? ¿Para qué creamos un departamento de inscripciones si al final pues son pocos los que se inscriben o lo que se adquiera? O al revés, tenemos que incrementar la matrícula. Entonces tenemos que ir a la calle, tenemos que ir a las escuelas para jalar a la gente, no estar esperando a que venga la gente. Entonces vamos a crear un departamento de promoción educativa que se encargue de visitar escuelas, conjuntos habitacionales, centros comerciales, y difunda y dé propaganda y si es necesario de información a las personas para poder jalar gente. Entonces eso es la famosa departamentización, crear, fusionar, transformar o desaparecer áreas o planes de trabajo conforme a los objetivos de la empresa o de la escuela. La segunda etapa de la organización es la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Es la segunda parte de la organización y consiste en armonizar y sincronizar las áreas, funciones, recursos y personal de la empresa, manteniendo entre ellas un sano equilibrio y funcionamiento para una administración eficiente como los componentes o partes de un reloj. ¿Cómo funciona un reloj? Porque todas sus partes, los elementos, funcionan al mismo ritmo. Porque tan pronto una de esas partes o elementos deje de funcionar, todo el reloj deja de funcionar. Entonces necesitamos que las áreas, las funciones embonen, estén debidamente sincronizadas, estén debidamente coordinadas y por tanto que la empresa marche como debe de ser correctamente. Porque si los departamentos chocan, si las funciones chocan, si las atribuciones se repiten, pues simplemente la empresa se atora, se detiene en lo que aclaran, precisan, definen, se hace un santo relajo. Entonces tenemos que hacer de la empresa una especie de reloj, donde todas las piezas que le integran, por pequeñas o grandes que sean, están también embonadas, también coordinadas, que solo es así como va a funcionar una empresa o una escuela. Que si una área se atora, que si un departamento no cumple con lo suyo, pues todo se viene para abajo. Tenemos que coordinar, sincronizar, armonizar, que todas las áreas, que todo el personal, que todas las funciones o atribuciones trabajen al unísono, sobre la marcha, sin cortapisas, sin choques entre ellos, porque entonces se tiene la maquinaria, se tiene el reloj y nunca sabremos, por tanto,
a qué hora son. Y nunca podremos saber si cumplen o no se cumplen los objetivos por los roces, por los choques y por las culpas que mutuamente se echan los departamentos y sus responsables de todo ello. Entonces la coordinación es muy importante. Sin embargo, dentro de la coordinación tenemos las técnicas de organización. Ya las etapas, estas son técnicas, son instrumentos de apoyo para llevar a cabo una buena organización. Las técnicas de organización son herramientas o instrumentos necesarios para llevar a cabo una buena organización de la empresa, y las principales, porque son otras o hay más, son los organigramas, los manuales, los diagramas procedimientos de flujo, también llamados flujogramas, la carta de división de trabajo o de actividades y el análisis de puesto. Para que haya una buena organización hay instrumentos, hay medios que apoyan al administrador para llevar a cabo una buena organización. ¿Cuáles son esos instrumentos, esos medios o esas herramientas de las cuales se puede apoyar el administrador, el director, para llevar a cabo una buena organización? Entre otros están los organigramas, los manuales, los diagramas también llamados procedimientos de flujo o flujogramas, las cartas de división de trabajo o de actividades y el análisis de puesto. Si usted cumple con todas estas técnicas, le van a ayudar, le van a permitir hacer una mejor organización. ¿Qué es un organigrama? Organigramas también llamados gráficas de organización, cartas de organización o diagramas de bloque son representaciones gráficas o esquemas de la estructura formal de una empresa, en donde en dicha gráfica o en dicho esquema se muestran las diversas oficinas o áreas de trabajo. En dicha gráfica o esquema se muestra la jerarquización, la subordinación y dependencia que existe entre esas áreas, entre esos departamentos de trabajo. Y también se muestra la interrelación que existe entre todo ese número de oficinas y de departamentos. ¿Qué es un diagrama? Es una gráfica, es un esquema donde representamos cómo está estructurada la empresa, cuáles son las diversas áreas o departamentos que la integran, cuáles son las áreas que forman parte de esa otra área y cómo se relacionan. Tenemos pues hasta arriba al director, y abajo del director tenemos a los directores, el de finanzas, el de administración, el de producción. Y abajo de cada uno de ellos tenemos las diversas áreas que se encargan de cumplir con esa situación. Ejemplo, el aspecto de recursos financieros, el aspecto del dinero, que es fundamental en las escuelas y no se diga en las escuelas privadas. Entonces vamos a tener ahí una subdirección de finanzas, subdirección financiera, que se va a encargar de todos los ingresos y egresos, gastos y costos que lleva a cabo la escuela. Entonces dentro de esa área, subdirección de finanzas, vamos a tener lo que es el departamento de contabilidad, vamos a tener lo que es el departamento de auditoría y la tesorería. Entonces, para que tengamos bien claro cómo son las finanzas de la empresa, los ingresos, los egresos y cómo andamos en cuanto a capital, si tenemos un superávit, un déficit financiero, vamos a tener un departamento de contabilidad que registre todos los ingresos y los egresos. Vamos a tener un departamento de auditoría que revise que realmente lo que dice contabilidad es correcto y no por ahí, abusando de la confianza, los de contabilidad pueden estar cometiendo ciertos ilícitos o irregularidades y llevándose el dinero. A ver, contabilidad. Un ejemplo, tenemos 11 alumnos y cada uno de ellos pues paga 100 pesos. En consecuencia tenemos que tener este dinero cada mes. Pero me está reportando que en el primer mes nada más se juntaron el pago de 8 y en el segundo mes el pago de 7. ¿Dónde están los otros alumnos? Si no se han dado de baja, porque control escolar no me reporta que ha habido bajas, no me reporta que alumno ya no venga, sino que están los 15 o los 20, entonces ¿dónde están las criaturas y por qué se está dejando que esos alumnos tengan ya 2 meses, 3 meses entrando a la escuela sin pagar su colegiatura? Entonces luego ahí se detecta que algo anda mal, que algo está mal en contabilidad.
Entonces mando auditoría, auditoría checa, y entonces ahí sale, como dicen, ahí brinca el conejo, y ahí se entiende dónde está la tranza, por decir algo. Y tesorería, ella se va a encargar de autorizar los pagos, a quién se le paga, y llevar un control para que la empresa no se quede sin dinero. Ahí tenemos dos organigramas, el organigrama vertical y horizontal. El horizontal va de arriba hacia abajo, y el vertical el vertical va de arriba hacia abajo, que es el que está a mano izquierda, viéndolo así como se lo ve de frente. Y el organigrama horizontal es el mismo, pero va ahora de izquierda hacia derecha. Tenemos el mixto, tenemos el circular, tenemos el piramidal, tenemos un montón de organigramas que, bueno, ya en su momento usted sabrá qué tipo de organigrama será, pero aquí lo importante es que hay que tener un organigrama. Cómo están integradas nuestras áreas de trabajo y quién depende de quién, para que si en caso que tenga un problema con alguien, sepa ante quién debo ir, y en caso que no me resuelva, quién es el superior de ese directivo, de ese funcionario que no me hizo caso, para que me atienda el superior, y así sucesivamente cosas. Serían los famosos organigramas. Tenemos los manuales. ¿Qué son los manuales? Los manuales son documentos, folletos optísticos que contienen en forma ordenada y detallada información de la empresa. Eso también es muy típico en las empresas, y en las escuelas no se diga. Hay que hacer manuales o trípticos o folletos, donde venga de forma concisa, de forma detallada, los costos de la inscripción, las carreras que ofrecemos, los beneficios y todo aquello donde las personas con ese folleto, con ese tríptico, tengan la información que necesitan y por tanto se facilite la inscripción. Hay que tener manuales departamentales, es decir, qué son los departamentos y qué es lo que hace cada departamento para saber a dónde acudir en caso de algún problema. Manuales de inscripción. Tenemos que manejar que todas las personas que están inscribiendo a los nuevos alumnos sepan los documentos que tienen que presentar, los documentos que tienen de recoger, sepan cómo organizar el expediente para que haya un orden. Nada más recibamos papeles por papeles, y entonces tengamos ahí una serie de papeles que al final ni son útiles, y los que necesitamos simplemente no aparecen. Un manual de bienvenida, un manual de procedimientos, para que las personas sepan cómo procesar o llevar a cabo un producto. Como decía yo en clase anterior, cómo explicarnos que las panaderías o las reposterías La Esperanza, que están pues en muchos lugares, en Iztapalapa, como acá en el Estado de México, en Tultitán, en Catepec, los maestros pasteleros, en donde hay en cada una de estas panaderías un maestro pastelero y demás ayudantes, sus conchas, sus pasteles tengan el mismo sabor, tengan la misma textura, tengan todo lo mismo. Que el mismo compro un pastel en Iztapalapa, que lo compro en Atizapán, que lo compro en otro lugar, y por ser la misma pastelería, La Ideal, El Globo o La Esperanza, tiene el mismo sabor. Porque todos los maestros, chefs o los ayudantes tienen un catálogo, un manual que le dice las cantidades de huevo, de mantequilla, etcétera, los ingredientes que han de tener. Y sea cual sea el lugar, todos tienen el mismo sabor. Porque hay un manual de procedimientos que te dice cómo hacer las cosas. A diferencia de las panaderías que tenemos en nuestro barrio, que pueden ser 3, 4 panaderías a 2 calles, a 5 calles, etcétera. Y como usted y yo vemos, cada panadería tiene su propio sabor. Cada panadería tiene un sabor propio en sus conchas, en sus repostería. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro manual de procedimientos. Entonces, ¿cómo entender que todos en estos grandes centros comerciales o grandes centros productivos se hace lo mismo, que tienen un mismo manual de procedimientos, donde todos están obligados a manejar ese mismo manual o esa misma técnica para poder hacer las cosas? Bien, jóvenes, con eso terminamos lo que es la organización. Nos dejo unos cuantos segundos, nos vemos en la siguiente clase para terminar con supervisión escolar por lo que se respecta a este